Hola, nosotros somos de la Universidad Pontificia Bolivariana y a continuación les presentaremos un video acerca de la difusividad. Nosotras somos Juliana Aristizábal, Juliana Agredo y Ana Carolina Vanegas. Para hablar de difusividad debemos tener muy claro el concepto de difusión. ¿Qué es la difusión? La difusión es el movimiento de moléculas de una sustancia de un lugar concentrado a un lugar menos concentrado hasta distribuirse aleatoriamente y uniformemente en el espacio donde se encuentra. Existen dos tipos de difusión, la difusión térmica y la difusión másica. Nosotros nos concentraremos en hablar sobre la difusión másica o difusión molecular. Cuando hablamos de difusión molecular o másica, estamos hablando de que existe una transferencia de masa, la cual se entiende como la tendencia de los componentes de una mezcla a desplazarse de una región de concentración elevada a otra de baja concentración. Bueno, los factores que mejoran la difusividad son la densidad, pues que ya depende del material que se utilice, la cantidad de material, el tipo de sustancia, el coeficiente de difusión, pues porque cada material tiene su coeficiente de difusión. Ahorita más adelante les mostraremos una tabla, la viscosidad, el tamaño de la molécula, los enlaces que tenga, la forma de la molécula y la transferencia del movimiento. Entonces, esas son características que van a estar directamente relacionadas con el material, la sustancia que se utilice, de cómo se forma molecular. Bueno, la difusividad pues se puede presentar en diferentes materiales. Entonces tenemos que en los metales, el movimiento de los átomos en un metal puro o de elemento base solvente se conoce como difusión propia. Entonces, en este material la difusión es propia del material. Mientras que en una difusión de metal con elemento de aleación en otro metal o base se conoce como difusión sustitucional, que sería este. Pues es sustitucional si la solución que forma ambos elementos es de tipo sustitucional. Y si no, pues tenemos una difusión intersticial, si la solución formada es de tipo intersticial. Pues como vemos acá, la sustitucional es que pues las moléculas encajan perfecto en cada uno de los elementos. En cambio, la intersticial encaja entre los elementos del material. El movimiento de los átomos dentro de un sólido metálico en caso de difusión propia y difusión sustitucional depende de la existencia de sitios vacantes, como los evidenciamos en estos. Pues las cuales son un tipo de efecto que posee cada metal. Todo metal tiene estas vacantes que vemos en cada una de los tipos de difusión en metales, pero ya depende de la solución en la que se esté haciendo y toma cada una de estas opciones. Y luego tenemos la difusión en gases. Pues es la transferencia, pues es el transporte molecular de gas, nos permite realizar estimaciones razonables del factor de separación inherente para aquellos procesos de separación en los que se basan las velocidades diferentes en la fase gaseosa. La mezcla gaseosa a separar está al lado izquierdo, como lo vemos acá. Esta es la que vamos a separar. De una barrera porosa, entonces acá tenemos una barrera que es metálica, porosa, que tiene espacios huecos con partículas metálicas. Se mantiene un gradiente de presión a través de la barra con la presión en el lado del alimento izquierdo, o sea, a este lado, y mucho mayor en el lado derecho. Este gradiente de presión causa un flujo de moléculas de izquierda a derecha a través de la barrera de la mezcla gaseosa a separar. Entonces, este es como nuestro filtro, por decirlo así, por donde pasan las moléculas a través de pues sí, como de los poros o huequitos que tiene la superficie metálica o la barra metálica. Bueno, el coeficiente de difusividad está presente en una ley muy importante conocida como la ley de Fick, descubierta en 1855 por Adolf Fick.
Bueno, tenemos que en esta ley, pues está representada por esta ecuación, donde J es el flux másico de transporte molecular, D es la constante de difusividad, que depende de cada material. Acá vemos que es AB porque es una mezcla. Como se dice, las sustancias puras no tienen un coeficiente definido. Tenemos el gradiente, que significa pues la derivada, y C es la concentración molecular. Tenemos que esto es pues que la ley de Fick es una observación empírica. Está basada pues por un hecho que se realizó experimentalmente y no tiene una derivación pues como fundamental, sino básicamente esto. Aparte de la ley de Fick, también tenemos la ley de Good, que es como una derivación, por decirlo así, de la ley de Fick. Tenemos que la ley de Good pues tiene bases parecidas a la de la ley de Fick, pues donde tenemos que J es igual a menos de AB por C por el gradiente de X. Acá la diferencia es que la concentración ya va a ser pues la del material, la de la sustancia. Y el gradiente o la derivada ya se va a hacer para la variable X, que sería la fracción molar del material. Entonces, pero de resto, por ejemplo, la constante de difusividad se comporta igual. Acá volvemos y tenemos las dos variables porque es una mezcla. O sea, básicamente hasta acá la ley de Fick y de Good se comportan igual. Solo que acá vamos a multiplicar por la concentración y el gradiente de la derivada se va a hacer para la fracción molar del material. Bueno, por último tenemos un sistema binario, que es donde hay dos componentes definidos. Entonces, la ecuación cuando hay un sistema binario, pues se representa de esta forma, donde N es el flux molar y J es el flux másico. A es el nombre pues que se le da al componente. ¿Qué pasa acá? Que todas las otras fuerzas, ya sea la concentración, la fracción molar, se contrarrestan porque pues los dos componentes van en direcciones opuestas y se van a chocar, entonces se van a contrarrestar y eso es lo único que queda en la ecuación. La difusividad, o también llamado coeficiente de difusión, es la constante de proporcionalidad que aparece en la ley de Fick de la difusión. Esta no es una propiedad de la sustancia, ya que no se puede hablar de transferencia de masa en sustancias puras. Esta se refiere a la proporcionalidad de una mezcla, por lo tanto se refiere a la difusividad de la sustancia A en una sustancia B. Sus unidades son metro cuadrado sobre segundo, aunque en algunas tablas las podemos encontrar como centímetro cuadrado sobre segundo. Pues acá les vamos a enseñar como una tabla de la constante de difusividad. Acá la tenemos pues de cada uno, la sustancia A, la sustancia B, a una temperatura determinada y el valor de la constante. Acá vemos que la constante pues o la sustancia A siempre va a ser el aire y la B ya es la que va variando. Tenemos que cada uno tiene un valor diferente, y es por lo que le hemos venido diciendo, que depende por el material, por sus componentes, cómo está pues formado molecularmente, entre otras. Bueno, algunos métodos para hallar la difusividad. Podemos decir que debido a la naturaleza compleja de la difusión de masa, pues los coeficientes de difusión suelen determinarse de forma experimental. Entonces, ¿qué tenemos? Que la teoría cinética de los gases indica que el coeficiente de difusión para los gases diluidos, las presiones ordinarias, es en esencia independiente de las composiciones de la mezcla y tiende a crecer con la temperatura, con el tiempo, y con la presión. Entonces,
que tenemos que puede ser por la difusión de un gas en un líquido, es su dispersión gradual en el líquido. Y también tenemos la difusión de la sal en el agua. Esos son dos métodos pues por los que se puede hallar experimentalmente la difusividad. Bueno, y a continuación les presentaremos un video en el pues que se evidencia eh, la difusión bidimensional. Entonces vemos como una gota de tinta ingresa a un recipiente pues con agua y pues se dirige como hacia a la profundidad del vaso. En este experimento tenemos un vaso con agua caliente y tinta. Si se deja caer una gota de esta, podemos observar que se difunde rápidamente en el agua. Esto ocurre debido al movimiento aleatorio de las moléculas de agua. Este movimiento sabemos por la teoría cinética que aumenta con la temperatura.